Sean bienvenidos a ABC Contable y en esta ocasión trataremos el tema de fondo fijo. ¿Qué es el fondo fijo? ¿Cuál es el procedimiento para hacer un fondo fijo? Y también veremos un ejercicio. Sin más vueltas, vamos hacia ello. ¿Qué es el fondo fijo? Bueno, el fondo fijo es una cantidad de dinero, es un monto de dinero, que por lo general es un monto chico que está destinado a cubrir gastos chicos y comunes en una empresa. Por ejemplo, los gastos de papelería, los gastos de viáticos, entre otros. Y por lo general, el fondo fijo es utilizado por las empresas grandes. ¿Por qué por las empresas grandes? Bueno, porque por lo general las empresas grandes pagan todo con cheques. No utilizan dinero en efectivo, no utilizan cash. Y lo mismo cuando cobran a sus clientes, por ejemplo, si llegan a cobrar en efectivo, lo que hacen es mandan directamente ese dinero a la cuenta corriente de la empresa. Entonces, para no estar emitiendo cheques por gastos chicos, como es el caso, por ejemplo, de gastos de papelería, no voy a emitir un cheque para la compra de una lapicera o de fotocopias, entonces creo lo que es el fondo fijo, que es justamente un monto destinado a cubrir esos gastos chicos. ¿Cuál es el procedimiento para realizar un fondo fijo? Bueno, primero que nada, yo tengo que crear o constituir una planilla, que es la planilla de fondo fijo, en la cual yo voy a anotar la constitución del fondo fijo, es decir, la creación del fondo fijo, voy a anotar la modificación cuando aumente el mismo, cuando aumente la cuantía del mismo, o cuando disminuya la cuantía del mismo. Por ejemplo, tenía un fondo que inicialmente lo constituí por 10.000 pesos y ahora quiero llevarlo a 12.000. Bueno, ese aumento, esa modificación la voy a registrar en la planilla. Y a la inversa también, si decido disminuir. Bien, también voy a registrar cuando utilice la plata del fondo fijo, es decir, cuando pague con la plata del fondo fijo algún tipo de gasto, también registro. Y al momento de la rendición y reposición del fondo fijo. ¿Qué es la rendición y reposición? Bueno, es el momento en el cual yo tengo que ir al responsable de contabilidad, mostrarle los comprobantes, mostrarle en qué gasté la plata del fondo fijo y este me va a reintegrar el importe inicial del fondo fijo. Después también tengo que registrar en el libro diario. ¿Cuándo voy a registrar en el libro diario? Bueno, al momento de la creación, también cuando aumente o disminuya el valor del fondo fijo, es decir, cuando lo modifique, también al momento de la reposición, también al cierre de ejercicio, independientemente de si se cumple o no con la regla de reposición. ¿Por qué tengo que hacer esto? Bueno, para asentar el gasto en el ejercicio en el que corresponde. Y también al cierre de ejercicio por sobrante o faltante. Y en el libro mayor, ¿cuándo voy a registrar? Bueno, cada vez que registre en el libro diario. Bueno, el ejercicio dice, el 2 del 11 del 15, la empresa emite un cheque de 3.000 pesos de la cuenta corriente del Banco del Oeste para constituir un fondo fijo para el sector de administración. El fondo fijo se repone una vez disminuye a 600 pesos. Esos 600 pesos es lo que se conoce como la regla de reposición. Es decir, cuando yo tenga un saldo en mi fondo fijo de 600 pesos, tengo que ir al de contabilidad, mostrarle en qué gasté la plata del fondo fijo y este me va a reponer esa plata al saldo inicial. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Bueno, registrar esa constitución del fondo fijo por 3.000 pesos. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a registrar primero que nada en la planilla. Vamos a la planilla de fondo fijo, está en la planilla de fondo fijo, y ponemos constitución de fondo fijo por un importe de 3.000 y por el momento tiene un saldo de 3.000. Bien, eso como primer paso. Como segundo paso, vamos al libro diario y también registramos la constitución del fondo fijo. Debitamos la cuenta fondo fijo, dándole entrada al mismo. Estamos constituyendo el fondo fijo por 3.000 pesos y acreditamos Banco del Oeste por 3.000 pesos. ¿Por qué? Porque sale de ahí la plata, porque dice que nos dan un cheque.
Perfecto. ¿Y qué más tenemos que hacer? Bueno, tenemos que registrar en el libro mayor. Cada vez que registramos en el libro diario, registramos en el libro mayor por 3.000 pesos. Bien, ese es el primer punto. El segundo punto dice, el 7 del 11 del 15 se abona con dinero del fondo fijo 500 por las compras de artículos de librería. Bien, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a la planilla y registramos ese gasto que hemos realizado con la plata del fondo fijo. Entonces vamos a la planilla y ponemos artículos de librería por 500 pesos y ahora el saldo va a disminuir. ¿Por qué? Porque hacemos los 3.000 inicial menos los 500 que hemos gastado, nos va a dar un saldo de 2.500 pesos. Bien, ¿registramos en el libro diario? No. ¿Registramos en el libro mayor? Tampoco. Vamos al punto 3. El punto 3 dice, el 10 del 11 del 15 se abonan 750 pesos con dinero del fondo fijo, por cartas, documentos enviadas a clientes. Bien, ¿qué hacemos? Vamos y registramos ese gasto en el que hemos incurrido con la plata del fondo fijo. Entonces vamos a la planilla y registramos ese gasto. Ponemos cartas de documento por 750 y nuevamente el saldo va a disminuir. Que serían los 2.500 menos los 750, nos da 1.750. ¿Registramos en el libro diario? No. ¿Registramos en el libro mayor? Tampoco. Bien. Vamos al punto 4. El 20 del 11 del 15 se advierte que el total asignado al fondo fijo es excesivo, por lo que se disminuye en 1.000 pesos, que se depositan en la cuenta corriente del Banco del Oeste. La regla de reposición pasa a ser de 400 pesos. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, el de contabilidad nos dice, che, mira, la verdad que 3.000 pesos es mucho para este fondo fijo. Vamos a disminuirlo, vamos a pasarlo a 2.000 pesos. Y esos 1.000 pesos que nos sobran, lo vamos a mandar a la cuenta corriente del Banco del Oeste. Eso es lo que pasa. Y al disminuir el importe del fondo fijo, va a disminuir también la regla de reposición, que va a pasar a ser ahora de 400 pesos. Bien, ¿cómo registramos esto? Bueno, vamos a la planilla. Y en la planilla ponemos disminución de fondo fijo por 1.000 pesos y el saldo va a disminuir nuevamente. 1.750 menos 1.000 nos da un saldo de 750. Bien, ahora, ¿registramos en el libro diario? Sí, ahora sí registramos el libro diario. Vamos acá y ponemos Banco del Oeste. ¿Por qué? Porque esos 1.000 que hacemos en los que hacemos disminuir el fondo fijo van a ir a la cuenta corriente de la empresa. Y acreditamos fondo fijo porque justamente de ahí sale la plata. Como registramos en el libro diario, también tenemos que registrar ¿dónde? En el libro mayor. Entonces registramos también esos 1.000 pesos. Bien. Después dice, el 23 del 11 del 15 se otorga un anticipo de sueldo de 400 pesos a un empleado del sector. Le damos un anticipo a un empleado, entonces tenemos que registrar ¿dónde primero? Bueno, vamos a la planilla, ya que incurrimos en un gasto que lo estamos pagando con la plata del fondo fijo. Entonces ponemos anticipo de sueldo por 400 y el saldo nuevamente va a disminuir. En este caso hacemos 750 menos 400, nos da un saldo de 350 pesos. Perfecto. ¿Registramos el libro diario? No. ¿Registramos el libro mayor? Tampoco. Bien. El otro punto dice, el 24 del 11 del 15 se presenta la planilla de rendición y los respectivos comprobantes extendiéndose un cheque del Banco Oeste para reponer el fondo fijo. Por el importe que haga tener a ese fondo fijo nuevamente 2.000 pesos. ¿Qué pasa? Llegó el momento de ir al responsable de contabilidad y mostrarle en qué hemos gastado la plata del fondo fijo. Y este lo que hace es, nos da un cheque que nos hace volver a tener ese saldo en el fondo fijo de 2.000 pesos. Entonces, vamos a registrarlo eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá como primer paso? Bueno, ahora vamos a ir al libro diario. ¿Y qué vamos a hacer en el libro diario? Bueno, vamos a registrar todos los gastos en los que hemos incurrido con el fondo fijo.
Entonces vamos acá y registramos. ¿Qué registramos? Bueno, gasto de papelería, gasto de franqueo, que este es las cartas de documento, y el anticipo de sueldo. ¿De dónde salen todos estos gastos? Bueno, todo esto sale acá, de la planilla. Todos estos gastos, todos estos los registramos acá en el libro diario. ¿Y qué acreditamos? Acreditamos fondo fijo por 1.650, que es el total de los gastos. ¿Y por qué acreditamos? Bueno, porque de ahí sale la plata. Entonces, nuevamente, si registramos en el libro diario, registramos también ¿dónde? En el libro mayor, 1.650. Bien, eso es la rendición. Ahora vamos con la reposición. ¿Cómo sería la reposición? Bueno, dice que nos dan un cheque. Entonces, nuevamente, debitamos fondo fijo por 1.650 y acreditamos Banco del Oeste por 1.650, que es de donde sale la plata. Ahora bien, ¿cómo sacamos esos 1.650? Bueno, si nos paramos acá en la planilla, después de realizar el último gasto, nos quedó un saldo de 350. Entonces, de 350, ¿cuánto nos falta para llegar a 2.000? Bueno, nos falta 1.650. Por ese importe es que se repone el fondo fijo. Bien, nuevamente, si registramos el libro diario, tenemos que registrar en el libro mayor por 1.650. Y por último, tenemos que registrar también ¿dónde? En la planilla. Entonces vamos a la planilla y ponemos rendición y reposición por 1.650 y si vemos el saldo nuevamente vuelve a estar en 2.000. Serían los 350 más los 1.650. Nos da un saldo nuevamente en el fondo fijo de 2.000 pesos. Perfecto. Bien, después, el otro punto dice, el 10 del 12 se abona 150 pesos en concepto de viáticos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, vamos a la planilla y en la planilla ponemos viático por 150 y nuevamente va a disminuir el saldo del fondo fijo, que serían los 2.000 menos los 150, va a quedar 1.850. Bien, ¿registramos el libro diario? No. ¿Registramos el libro mayor? Tampoco. Bien, el 22 del 12 se abonan 400 pesos a la imprenta por la impresión de facturas y papelerías con el logotipo comercial. Bien, nuevamente vamos a la planilla y registramos ese gasto. Ponemos imprenta por 400 y nuevamente va a disminuir el saldo quedando en 1.450. ¿Por qué? Porque hacemos 1.850 menos los 400. ¿Registramos el libro diario? No. ¿Registramos el libro mayor? Tampoco. Bien. Y el último punto dice, el 31 del 12, cierre ejercicio de la empresa, se efectúa el arqueo del fondo fijo adjuntándose a la planilla de rendición los comprobantes de los pagos realizados y 1.400 pesos en efectivo. La empresa no asume las diferencias de los valores por recuentos y al cierre no se detectaron errores u omisiones en los registros contables. Entonces, al cierre de ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es la rendición y registración en el libro diario, de todos los gastos que hemos pagado con la plata del fondo fijo. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para asentar estos gastos en el ejercicio al que le corresponden, es decir, en el ejercicio 2015. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos al libro diario y vamos a registrar estos últimos gastos en los que hemos incurrido con el fondo fijo. ¿De dónde saco estos dos gastos? Bueno, de acá. Luego la rendición y reposición, los dos gastos en los que hemos incurrido son viáticos y imprenta. Entonces los registramos. Ponemos gasto de viático y gastos de imprenta y acreditamos que fondo fijo. ¿Por qué? Porque de ahí sale la plata. Y si registramos el libro diario, tenemos que registrar en el libro mayor por 550. Perfecto. Eso en cuanto a la rendición y registración. Luego, lo que dice en el ejercicio es que, además de llevar todos los comprobantes, el responsable del fondo fijo lleva 1.400 pesos en efectivo. Pero acá hay un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros nos situamos en la planilla,
Luego de realizar el último gasto con la plata del fondo fijo, nos tendría que haber quedado un saldo de 1.450. Pero el responsable del fondo fijo le llevó al de contabilidad solo 1.400 pesos. Entonces hay una diferencia de 50 pesos. Y el ejercicio dice que la empresa no se va a hacer cargo de esa diferencia. Entonces el de contabilidad le dice, mira, acá falta 50 pesos, va a salir de tu bolsillo. La empresa no se hace cargo. Entonces, ¿cómo registramos eso? Bueno, vamos al libro diario y ponemos acá, anticipo de sueldo debitando y acreditamos fondo fijo. ¿Por qué? Porque esa diferencia de 50 pesos nosotros lo tomamos, nosotros empresa, lo tomamos como si fuera una plata que le hemos adelantado al empleado, que luego se la vamos a descontar en el próximo sueldo. Entonces ponemos anticipo de sueldo por 50 y acreditamos fondo fijo de donde supuestamente salió la plata. Entonces, nuevamente, si registramos en el libro diario, tenemos que registrar en el libro mayor por 50. Entonces, y por último, registramos también ese anticipo de sueldo en la planilla. Y como vemos, la planilla arroja un saldo de 1.400 y el libro mayor también arroja un saldo de 1.400. Siempre, siempre el saldo final de la planilla y el saldo final del libro mayor tienen que coincidir. Y así damos fin a este ejercicio de fondo fijo. Espero haya quedado claro. Nos estaremos viendo pronto con más contenido. Hasta la próxima.